Ahora que entra Nicolás me acuerdo de grabar. Uno de los principales expertos de América Latina en planta municipal, Luis Breser Pereira, dice que la Argentina combina los dos peores mecanismos, que son la flexibilidad de ingreso. La mayoría de las personas entran a la municipalidad porque son familiares, porque son militantes políticos, ¿no? Por algún atributo que no tiene que ver con el mérito. Pero una vez que hay flexibilidad en el ingreso, hay estabilidad en la permanencia, ¿no? Los sistemas profesionales tienen o estabilidad con mérito en el ingreso, ¿sí? O flexibilidad en el ingreso, pero flexibilidad en la estabilidad, ¿no? Porque después en los recursos locales, en los recursos, se genera lo que se llama, usualmente en la jerga, las capas geológicas de empleados. Si yo le pregunto a un empleado de la Municipalidad de Quilmes, ¿en qué año entraste? 2016. Y bueno, esa persona casi seguro que tiene algún tipo de vínculo personal o político con gente de Juntos o de Cambiemos. Si yo le pregunto, ¿en qué año entraste? En 2009. Y bueno, seguramente cercano al Barba Gutiérrez o a la línea del Barba Gutiérrez. ¿En qué año entraste? En el 99. Y bueno, sos de algún partido de la época de donde el intendente Geronés. Y así sucesivamente. Eso van generando capas geológicas. En la jerga se les dice, ¿no? Entonces, dime en qué año entraste, digamos, y te diré de qué, más o menos de qué ideología eres, ¿no? Claro, las personas que entraron hace 25 años, a lo mejor ya no tienen tan marcado el rasgo, digamos, porque hasta los actores políticos ya no están. Pero esas capas acumulativas que se aceleran muchas veces la estabilidad al final de los mandatos. Vos, Nicolás, ahí estaba preguntándole, porque Agustín, ¿fue el escándalo fue más grande con Martiniano o con el Barba Gutiérrez, que había dejado un montón de gente muy al final del gobierno y que se armó un escándalo en Quilmes? En realidad fue sobre el Barba Gutiérrez que dejó muchas personas y después Molina es como que... Se las volvió atrás, exactamente. ¿No? En otros lugares está prohibido eso. Está prohibido contratar personal municipal después en el último año de la gestión, No, lo ¿no? había dejado, creo que pues, póngale antes de las elecciones. Mucha No, gente. seguramente entre que perdió las elecciones y que entraba Martiniano, seguramente pues eligen esos momentos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, pasa eso, o sea, vos no podés contratar empleados, y una cosa que es muy sana que hay en Brasil, que no podés dejar el municipio con deudas. O sea, vos no podés irte cuando termina tu mandato, eso independientemente que vos seas el que renovás. O sea, no le podés transferir de un alcalde a otro, de un mandato de alcalde a otro al mandato de alcalde, no le podés dejar deuda. Entonces, el último año los alcaldes brasileños están perfectos, ¿no? Están desesperados buscando plata, porque tienen que tapar los agujeros de los años anteriores, porque no pueden dejar el municipio, lo tienen que dejar con deuda cero. Entonces, los últimos años no pueden gastar a cuenta, no pueden meter personal, no pueden hacer casi nada, porque si no, no cumplen con la cláusula constitucional de dejar el municipio sin deuda. Y eso abarca él mismo. O sea, sí, ¿qué quiere decir con el ejemplo? Mayra quiere renovar. Tiene que dejar igual el municipio sin deuda, así la próxima intendenta sea ella. Y después empieza de vuelta a endeudarse, digamos.
Eso ha generado un muy buen comportamiento fiscal de los municipios brasileños, porque le puso un cerrojo al derroche, digamos, ¿no? Porque el intendente sabe que en algún momento no va a poder entregar el municipio, no se va a poder endeudar, ¿no? O sea, siempre piden plata, o sea, nunca tienen deuda. Es imposible tener deuda. No, es que no es que no pueden endeudarse, pueden endeudarse. El último año lo tienen que entregar sin deuda. El día que se van, el municipio tiene que tener 0 deuda. Entonces, me contaban, están el último año en Brasilia buscando plata, que les den subsidios, que les den aportes, achicando gastos, ¿no? Porque tienen que entregar sin deuda. Allá se matan porque es imposible. Los municipios tienen una deuda infernal. En el conurbano, sobre todo. Sí, los municipios argentinos lo vimos en las cuestiones fiscales. El endeudamiento que tienen en Argentina en general es con los proveedores. Si vos lo medís, no es tanto. Si vos mirás los niveles de endeudamiento, por ejemplo, de los municipios mexicanos o los municipios colombianos, son muy superiores a los argentinos, ¿no? En otros países, todo lo contrario. Por ejemplo, en Chile está prohibido el endeudamiento municipal. O sea, está prohibido constitucionalmente y en la ley de municipalidades. No se pueden endeudar, pero no pueden tomar un peso que no tengan. En la Argentina, en general, el endeudamiento es en gasto corriente. Vos sos un proveedor mío, me entregás nafta, te pago y empiezo a no pagarte, a no pagarte, a no pagarte, ¿no? Eso a veces también tiene sus razones, ¿no? Porque hay también trapisonda. Yo no te pago, pero vos me vendés la nafta más cara, ¿sí? Me declarás que me vendés una cantidad de combustible y no me la vendés, ¿no? Hay mucha cuestión alrededor de eso. Pero en general el endeudamiento municipal argentino, como con el sistema bancario, los municipios argentinos no entran mucho. ¿No? Pueden entrar, pero no entran mucho. Se endeudan más bien con los gobiernos provinciales, ¿no? Ahí sí se endeudan. Pero también varía la política de las provincias ahí. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el mecanismo es bastante discrecional. En Córdoba tienen un sistema interesante, que es que hay un fondo de endeudamiento con cuotas prepagas, con cuotas, con plazos que ya están fijos. Entonces vos vas, tomás un crédito con un fondo provincial, tenés una suerte de score, o sea, de ranking en el cual te puedes endeudar. Si vos pedís préstamo hoy, no vas a poder pedir el año que viene. Le va a tocar a otro que va a estar, ¿no? O sea, se busca que el fondo sea rotatorio. Se evalúa que pagues las cuotas. De hecho, la asignación no lo hace directamente el gobierno provincial, sino un instrumento que se llama Mesa Provincia Municipios. Y con eso, digamos, es un mecanismo bastante institucionalizado, tiene como 20 años en Córdoba. Y con eso, más o menos, Córdoba la pasó muy mal, los municipios de Córdoba la pasaron muy mal en los 90. La provincia de Córdoba estaba muy quebrada y mientras todos los municipios en los 90, en general en el país, aprovecharon el endeudamiento del gobierno federal, del menemismo, la deuda, y todo eso se volcó en muchas obras y el fondo del conurbano y todo eso, en Córdoba los 90 fueron muy desastrosos en términos fiscales. Habían gastado mucho en los 80 y en los 90 la pasaron mal. Y con el gobierno de De la Sota se inventó este mecanismo que desde entonces funciona razonablemente bien. Pero bueno, nos estamos yendo del tema de las plantas municipales
al tema del endeudamiento, aunque es bueno que lo conozcan, obviamente. Bueno, la política salarial, ahí habrán visto que es descentralizada. Cada municipio paga lo que quiere, de acuerdo al dinero que disponga. La única provincia que no tiene los salarios totalmente descentralizados, totalmente, es Jujuy, porque eso se acuerda un poco, como se acuerdan que no tienen ley de coparticipación, un poco hay un acuerdo del valor de los salarios entre municipios. Pero históricamente en el conurbano hay muchas asimetrías, ¿no? Muchas. O sea, un secretario municipal en Varela cobra lo que cobra un empleado en Quilmes, ¿no? Entre intendentes, bueno, puede haber más uniformidad porque están más sometidos a la revisión pública, a las notas y eso. Pero digo, en el total de los empleados, hay municipios que tienen mucho más recursos y pagan mucho más que otros, ¿no? Y hay otros municipios, pasa más o menos lo mismo entre municipios del norte y del sur. Cuando yo hice un estudio hace muchísimos años, tomen esto como hace muchísimos años, estoy hablando casi 20 años, pero en Santiago del Estero yo hice una revisión en los 28 municipios, el salario promedio en los 28 municipios de la provincia me daba siempre por debajo de la línea de pobreza. O sea, todo en promedio, todos los trabajadores municipales eran pobres, ¿no? Y por el contrario, en la Patagonia, que ahora no se da tanta, pero en momentos de dólar barato, yo mismo, cuando fui funcionario en un municipio de la Patagonia, no tengo vergüenza de decirlo porque ha pasado muchos años, ganaba al valor oficial del dólar en el gobierno de Cristina, ganaba $7.000. Ganaba en el año 2012, ganaba 32.000 pesos como subsecretario. Y esa plata no la ganaba, en ese momento, esa plata no la ganaba, me acuerdo, porque no la ganaba el intendente de Rafaela, esa plata. Si bien ahora la brecha se ha achicado, los municipios patagónicos han achicado un poco la brecha, pero los salarios patagónicos son extremadamente altos en el mundo municipal. Y ahí está el famoso tema del huevo y la gallina, ¿no? Se dice, bueno, pagan mucho porque es caro vivir, pero es caro vivir porque se aprovechan también de que los salarios son altos y que los salarios tienen que competir con otras actividades que tienen salarios altísimos, como la actividad petrolera o minera. Entonces, y eso también genera efectos, ¿no? Que es lo que pasó un poco, paradójicamente, la calificación del personal municipal mejora cuando la economía está en crisis. Ustedes son profesionales, ¿no? No voy a hablar de los que son de administración pública, pero, por ejemplo, uno de ustedes que es de gestión de recursos humanos. Si el país está en pleno crecimiento económico, se van a trabajar a una empresa y van a ganar un dinero. Si el país está cierran las pymes, o están en crisis, se van a trabajar al Estado. A lo mejor cobran menos, pero digo, saben que trabajan 7 horas, pueden tener otro empleo después, ¿no? Entonces, los momentos de crisis, se entiende, lo estoy diciendo, profesionalizan muchas veces los municipios, porque el municipio paga menos, pero se le hace atractivo la estabilidad a la gente, o cierta estabilidad.
los momentos de crecimiento económico te sacan recursos porque se van a la actividad privada que pagan mucho más, ¿no? Lo que pasa es que también en la Argentina, por el tema de los salarios municipales, el problema, que es un problema que no se ha logrado resolver, es que en muchos lugares del interior, ustedes vieron, nosotros tenemos una gran cantidad de gobiernos locales y la distribución de los empleadores privados tienen una alta concentración. O sea, si ustedes van a muchas localidades del interior de la Argentina, no hay una actividad privada. Yo trabajé algunos años cercano a la gente de Ojo de Agua en Santiago del Estero. Y bueno, ¿y qué es la actividad privada? Había un supermercadito, un banco de Santiago del Estero que tenía un empleado y un gerente, o sea, eran dos. Un supermercado, un kiosquito, que en general eso muchas veces el kiosquito es de una familia que lo tiene en la parte de adelante de la casa, ¿no? Bueno, ¿qué había? Y bueno, algo de trabajo en el sector rural, pero no hay una actividad privada. ¿Y entonces de qué trabaja la gente? O se va, o trabaja en el campo, o va a trabajar a la municipalidad. O a la policía, o a la provincia, o maestro, digamos, ¿no? O sea, no hay una actividad dinámica privada que empuje el empleo. Entonces, son lugares donde hay muchos empleados públicos porque no hay actividad privada. Igual no es un buen ejemplo ese de Ojo de Agua porque, para que ustedes dimensionen, era un municipio que tenía unos 6.000 habitantes y tenía 43 empleados. O sea, relativamente pocos, ¿no? Y por el contrario, hay municipios que, por ejemplo, en una época, Coronel Pringles, que está acá en la provincia de Buenos Aires, tenía unos 18.000 habitantes, o sea, tres veces más que Ojo de Agua, y tenía 2.000 empleados. O sea, 1 de cada 9 personas del municipio eran empleados municipales. Disparate, ¿no? La cantidad no solamente importa el volumen total, sino el para qué, que varía mucho en el tamaño de la planta municipal. Por ejemplo, si yo tengo el sistema de recolección de residuos o de limpieza o de mantenimiento de luminarias, lo tengo dentro de la estructura municipal, en lo que se llama gestión directa, eso obviamente me va a incrementar el número de trabajadores. O si yo tengo hospitales propios, me va a incrementar el número de trabajadores. Por el contrario, si yo tengo muchas cosas tercerizadas, la luminaria me la mantiene una empresa, los camiones los tengo tercerizados en Covelia, etcétera, etcétera, tendría que tener menos trabajadores. El número de trabajadores está en función de la intensividad de los servicios que yo brindo. Creo que lo he contado más de una vez, que yo estuve en una comisión municipal en Santiago del Estero que tenía 3 empleados. Tenía un comisionado municipal, un empleado que hacía las cosas de la calle, ¿no? O sea, pasaba el tractor, cortaba el pasto, y un empleado que estaba en la municipalidad
para cobrar las tasas, para hacer algún papel que hubiera que hacer. Bueno, nadie puede suponer que eso es una buena gestión. Sí, es económica, es barata, pero de ahí a un servicio, ¿no?, potente, bueno a los vecinos, es una cosa distinta. Por el contrario, ¿no?, hay municipalidades, ¿no?, que pueden tener una enorme cantidad de gente y pueden estar tan abandonadas como esas municipalidades, ¿por qué no? Porque hay toda una fuga siempre de gente que busca irse a trabajar a las tareas administrativas, porque son más cómodas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una enorme pelea, para que ustedes dimensionen estas cosas, con los trabajadores sociales de un municipio que yo tenía que administrar, que tenía que ayudar a poner en caja. Porque las señoras o señoritas, eran todas mujeres, eran trabajadoras sociales, pero que no visitaban los hogares. Hacían que los beneficiarios de las políticas fueran a visitarlas a sus oficinas. ¿Y cómo haces vos el diagnóstico habitacional, por ejemplo, si no lo vas? Y bueno, pero era un lugar patagónico y frío. Entonces ellas iban con el auto, lo dejaban en la puerta de la municipalidad, se ponían calentitas en su oficina y hacían que la gente viajara una hora para contar su situación socioeconómica, ¿no? Bueno, esto pasa también en las municipalidades. Es muy errática la política municipal respecto de los recursos humanos. Había una municipalidad, en esa municipalidad, el intendente se había enojado con un grupo, específicamente con los músicos, con lo de las bandas, con la banda de músicos. Y les dijo, no vengan más a la municipalidad. Pero les pagaba lo mismo. Eso no es tener un buen manejo de los recursos humanos, ¿no? No tengo anécdotas con los músicos después, pues después los tuve que ir a buscar y meterlos en caja yo, ¿no? Y por supuesto no querían. Y la anécdota termina, no sé si alguna vez se las conté, es bastante graciosa. Le dije, ¿ustedes quieren tocar música? ¿Y nada más? Bueno, fenómeno. Todos los días a las 7 de la mañana en la puerta de la municipalidad, cuando llega el intendente, van a tocarle música cuando se baja del auto. En esa municipalidad, a las 7 de la mañana, en invierno puede haber 11 o 12 grados bajo cero, ¿no? Entonces se dieron cuenta por dónde venía la mano, ¿no? Porque yo lo que quería era que fueran como músicos a aprovechar sus capacidades y que fueran a los talleres culturales a enseñar a tocarle música a los chicos, ¿no? Porque la banda de música puede actuar algunas veces en alguna fiesta, los fines de semana, pero si no, están sin hacer nada. Y no es una beca municipal, ¿no? Pero eso hay que tener siempre, bueno, cuál es el objetivo, la direccionalidad, pero se los abandona mucho a los Claro, ni trabajadores. los médicos y los músicos no querían ir a tocar a los talleres. Claro, porque ellos decían que eran músicos, no profesores de música, Ah, ¿no? Y bueno, pero ¿cuántas veces toca la banda? Es como si el no, barrendero, no, bueno, sí, bueno, no puede ser, entiendo. Claro, ¿no? ellos que no, ellos Pero solamente bueno, querían tocar. eso es como el liderazgo que tiene que haber en el diseño de una política de recursos humanos, ¿no? El intendente, vos fijate, se había enojado y les dijo, no vengan más. En La Rioja, estoy poniendo casos absurdos, pero que ocurren, ¿eh? No son inventos míos.
Son cosas de las que yo he visto en 30 años trabajar en temas municipales. Un intendente, había una lucha en 2 municipios entre 2 facciones, ¿no? Una facción menemista, las dos dentro ustedes saben que La Rioja siempre históricamente tiene municipios justicialistas. Se da la particularidad en este momento que la capital la maneja Cambiemos, pero si no, los otros 17 departamentos los maneja el peronismo desde siempre. Pero, por supuesto, hay rivalidades entre facciones. La facción de Menem y una facción más del otro gobernador, de Beder Herrera. Y el intendente había duplicado la planta. O sea, y mandó a la mitad de la municipalidad, la mandó a su casa. O sea, Nicolás trabaja en la dirección de migraciones de la municipalidad, le dijeron, mira, quédate vos en tu casa, cobrás. Y otra persona hacía el trabajo de él. Bueno, la municipalidad tenía repetido todos los cargos, pero el intendente lo que había era limpiado y no había dejado casi nadie de la facción menemista. Ahora, esa gente que él había mandado a su casa, la verdad que estaba en la casa sin hacer nada y haciendo política en contra. ¿No? Y encima cobrando. Y cobrando. Porque sobre los empleados, porque vos a los que tienen contrato sí se lo podés hacer vencer, pero hasta cierto punto, porque tampoco te podés comprar el conflicto social en un municipio. La municipalidad se llama Rosario Vera Peñalosa, ¿no? En el sur, en los llanos de La Rioja. Tampoco podés jorobar mucho con eso, porque la conflictividad social tiene un límite, ¿no? Lo que pasa es que ahí funciona full la política social, los subsidios. Son las cosas más aberrantes que he visto de trabajo. Por ejemplo, en Santiago del Estero, cuando yo trabajaba en Santiago del Estero, había municipios que contrataban a las personas por día. Entonces, hoy le daban un trabajo a Nicolás y le daban 2 o 3 días de trabajo, porque sabían que con eso comía la semana, supongamos, ¿no? O pagaba alguna deuda que tenía y eso. Entonces, a los 2, 3 días, la llamaba Eliana y le decía, ¿querés venir a trabajar por 2 o 3 días? Y así iban repartiendo. Eso es atroz, porque en el fondo es usar la plata, pero no para ningún trabajo, porque ¿qué trabajo te voy a dar? ¿Y barrendero? ¿Te voy a dar algún trabajo o andar a colaborar a algún comedor, ¿no? A hacer la comida, pero es un trabajo de muy baja calificación, digo, no. Pero le iban dando plata a la gente como para medianamente eso, más que te dan la garrafa gratis, más que te dan no sé qué, más que tener la asignación universal y todo eso, eso genera un combo como una changa, pero en vez de hacerla, la changa, me pregunta Eliana si se puede contratar por día en la municipalidad. Mira, en la municipalidad de Quilmes no lo vas a ver eso, en la ciudad de Buenos Aires no lo vas a ver, en ninguna municipalidad grande. Pero en el interior profundo vas a ver. ¿Sabes, Eliana, cuánto es el límite? La capacidad fiscal del municipio. El otro día salió en los medios, no me acuerdo exactamente el número, si quieren mientras lo busco, mientras estamos hablando, en la tapa de Infobae, salió una nota, acá ya la busco, salió el 8 de noviembre,
denuncian que el gobernador de Tierra del Fuego pasó a más de 4.000 militantes a la planta de empleo público, ¿no? En Tierra del Fuego. 7 empleados por día. Y usted me dice, no, es una operación de Infobae. No. Melela, en sus primeros 4 años de gobierno como intendente, fue uno de los motivos de pelea por el cual yo me peleé con él, que yo trabajaba con él, era su principal asesor. Dejó a la municipalidad en los primeros 8 años de su mandato, dejó la municipalidad exactamente con el doble de trabajadores municipales que los había recibido. Él había tomado la municipalidad, esos datos los hacía yo, yo me encargaba de la política de recursos humanos, con 990 trabajadores para 55.000 habitantes, que era un número más o menos razonable. Aunque no era, y ahora les cuento, no era razonable la distribución. Y dejó la municipalidad con más de 2.000 trabajadores, sin haber incorporado ningún servicio. Porque ustedes me pueden decir, bueno, resulta que estatizó, como hizo Alberto Gutiérrez, estatizó la recolección de residuos. O sea, los que eran empleados privados pasaron a ser empleados de la municipalidad. Creó 2 hospitales, creó no sé cuántas escuelas. Pero sin haber hecho eso, duplicó la planta. O sea, es en el escritorio de Nicolás, yo le digo, correte porque va a haber que poner en la otra mitad otro. ¿No? ¿Qué te impide o cuándo lo podés hacer eso? Eso es más fácil de hacer en Quilmes, o en Río Grande, o en Tierra del Fuego, que hacerlo en otra provincia. ¿Por qué? Por la espalda fiscal. Porque, claro, Eliana, que perjudica las finanzas municipales, pero las finanzas municipales, ahí está, la robustez ahí en Ojo de Agua, en ese municipio que yo conté, en Santiago del Estero, la intendenta, que después fue senadora nacional, era fiscalmente muy conservadora. No quería deuda, no quería nada, ¿no? Y entonces decía, el año que viene vamos a incorporar 3 personas más. O sea, pasar de 44 a 47 personas. ¿No? Tenía ella ya las cuentas, ella era escribana. Tenía muy claro cómo iba a incrementarse la planta. ¿No? Es interesante, por ejemplo, en el caso chileno, fue una gran discusión, pues los municipios chilenos no podían incorporar personal, bueno, lo tenían congelado desde la época de la dictadura, se sancionó una ley de plantas. Bueno, le fija justamente topes a cuánto vos podés ir incorporando, de dónde salen, a qué tarea van, cuántos son profesionales. Digo, bueno, todo eso en la Argentina no existe. No existen los concursos, no existe la carrera administrativa. La carrera administrativa en general es por años, pero no por mérito. No hay política salarial, entonces cada uno paga lo que quiere pagar, ¿no? Y lo que puede pagar, ¿no? Porque en muchas provincias el salario municipal está claramente por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y ahí tenés un montón también de otros problemas, porque te viene también la baja productividad, ¿no? Porque hay otros aspectos también de la política de recursos humanos. Yo hice uno de los primeros egresados de la carrera de administración pública, que yo lo formaba para ese tema, no sé si lo conocen, Andrés Trapani.
yo le mandé a hacer un estudio, la práctica profesional de él, lo mandé a un municipio, le canjeé las vacaciones, él trabaja conmigo ahí en Quilmes, le canjeé las vacaciones por el trabajo final. Vieron que ustedes tienen que hacer una pasantía. Entonces se fue a la municipalidad, yo le conseguí el pasaje y el alojamiento durante todo un mes, en enero, y se fue a hacer un censo de empleados municipales. Pero en el censo buscábamos capacidades de los trabajadores, pero las capacidades declaradas, porque Nicolás me puede decir, yo estoy por terminar la carrera de licenciado en administración pública, pero resulta que él tiene otras habilidades también. Resulta que se da maña con la carpintería, y en sus tiempos libres arregla motos. No sé, estoy pensando en alumnos que tuve acá en la materia esta, como hobby. Yo le puedo ofrecer a Nicolás que si no quiere pasarse a arreglar las motos de la municipalidad, o sea, que transforme su hobby en su trabajo dentro de la municipalidad. Pero para eso yo tengo que tener una radiografía de qué cosas le gusta, qué cosas sabe hacer la gente, qué cosas le gusta hacer la gente, cuáles son sus... esas son otras capacidades que tienen. Yo estoy seguro que a Nicolás en la Municipalidad de Quilmes nadie le preguntó nada de todo eso. Pero eso No, nadie me preguntó. no, por eso. Eso es trabajar con el capital humano. Porque vos muchas veces tenés... Eso, ¿saben cuándo yo lo descubrí? Yo tenía la edad de ustedes, estaba haciendo mis primeras cosas en investigación, me fui a trabajar a la Municipalidad de Olavarría y estaba entrevistando capacidades de los trabajadores municipales de una secretaría, ¿no? Y uno se me pone a llorar, el jardinero, que tenían uno que cuidaba, tenían unos espacios verdes muy grandes que dependían de la municipalidad, entonces cortaba el pasto, y él me lloraba, se me puso a llorar, un hombre grande, que él extrañaba que lo habían castigado y lo habían sacado de manejar el camión de la basura. O sea, él prefería manejar el camión de la basura por la noche y no estar cortando el pasto en la Secretaría de Obras Públicas, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo ahí entendí lo que es el capital humano. Porque la verdad que lo único que cambiaste a la persona es para castigarla. Pero el castigo no es sacarte de tu puesto. Hay otras sanciones disciplinarias que puede uno tener en la municipalidad. Si ustedes van a la municipalidad y preguntan quién es el empleado más castigado en general, yo les digo, hay dos posiciones en las municipalidades que son los más castigados. O sea, algo hicieron, o eran de un partido político, le jugaron sucio a alguien. Los sepultureros y los que están en archivo, de acuerdo si son administrativos o son de calle. Son los dos lugares que están considerados en las municipalidades como lugares de castigo, como las salas de tortura. Entonces, y hay lugares que por el contrario, por algunas razones, son premios, ¿no? Por ejemplo, ahí yo les conté, cuando hice el estudio para Río Grande, 1 de cada 10 empleados eran inspectores municipales. La pregunta es, ¿la municipalidad necesitaba que 1 de cada 10 trabajadores fueran inspectores municipales? No. Pero era un premio, porque por las condiciones desfavorables del clima cobraban prácticamente el doble porque tenían una asignación presupuestaria por estar en la calle. Eso, el inspector municipal no está previsto el inspector municipal que no esté en la calle.
Entonces le pagaban como el doble. Entonces, no importaba si la persona sabía o no de inspección municipal. Era un premio que te daban, te subían artificialmente en el escalafón o te ponían en el escalafón ese para que cobraras más. Y ahí les cuento una anécdota. Ustedes vieron que yo soy muy de las anécdotas, pero para que les quede didácticamente claro. Yo, que puedo ser muy complicado en muchas cosas del trabajo, ¿no? Mandé a mirar la productividad, cuánto trabajaban, cuántas multas y inspecciones revisaban y la relación entre inspecciones y multas de los inspectores. Eran casi 100 inspectores. Y había 3 que tenían un promedio de 3 multas por mes. Que ustedes se dan cuenta que es bajísimo, porque es una multa cada 10 días. Entonces lo llamé. Cuando lo llamo, les pregunto, ¿saben por qué razón tenían 3 multas nada más? Porque eran analfabetos. Entonces no sabían escribir y no podían hacer las multas. Entonces, para hacer algo, les daban a algún compañero que al final del mes le hicieran algunas multas y justificar que habían hecho unas multas. El O sea, ellos problema... no iban a, perdón, ellos no iban a trabajar, ellos están en su casa o en otro lugar, y al final del Claro, mes pero iban porque a no otro. sabían escribir. El problema era, a ver, me dice Eliana, ¿la municipalidad nunca se enteró de eso? No. Los habían ascendido, se ve por la política, por lo que fuera. La municipalidad perfectamente sabe que hay muchos trabajadores municipales que son analfabetos. Y bueno, de ahí nace un programa en esa municipalidad, que había un programa de terminalidad educativa, antes que el FINES. El FINES nace después de eso, no nace inspirado, digamos, ¿no? Pero armo yo ahí en esa municipalidad un programa de terminalidad educativa. A mí, más que los inspectores municipales anduvieran haciendo multas, me interesaba que terminaran de saber leer y escribir. Ya después íbamos a ver en qué lugar de la municipalidad los poníamos, ¿no? A la pregunta de Eliana sobre el tema del analfabetismo, me encontré en una municipalidad de Santiago del Estero, que paradójicamente el intendente era maestro. Estoy hablando de hace muchos años, 2005 creo que fue. El 70% de los trabajadores municipales eran analfabetos. O analfabetos llaman funcionales. Analfabeto funcional es el que supo en algún momento leer y escribir, pero perdió la capacidad. Porque a lo mejor hizo primero y segundo grado, primero, segundo y tercero, y después nunca más tuvo que usar eso, y entonces pasa a ser lo que es un analfabeto funcional. Y la municipalidad, sí, la municipalidad sabía perfectamente eso, porque si no, no me hubieran dado el dato. El problema de la municipalidad es que no manda a la gente a estudiar. Y decir, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuántas horas usted tiene que trabajar? 8 horas. Bueno, trabaje 4 y 4 horas vaya a la escuela de adultos. Y al final del año me trae el certificado de aprobación del grado. O no, o sea, hay 2 cuestiones que veo que le interesan a Eliana. Ahí hay 2 cuestiones. Primero, las municipalidades tienen un gran desprecio
no a propósito, pero por los recursos humanos. Estás ahí, haces tu trabajo, haces como que trabajás, lo haces bien, lo haces mal. Mientras la cosa marche, ¿no? Entonces, ¿qué te importa al intendente? El intendente está en otra, en ganar las elecciones, en la rosca política, ¿no? ¿Qué te importa lo que hacen los empleados municipales? Mientras no haya conflicto, ¿no? La otra reflexión que sale de ahí es que no es que los peores, a ver, en algunos lugares puede pasar, esto decíamos, ¿no? Que el sector privado se lleve a las mejores personas y los que de menor nivel quedan en la municipalidad. Es más fácil, ¿no? Que el día que Nicolás egrese diga, bueno, no me quiero trabajar acá en la Municipalidad de Quilmes, me quiero ir a Cancillería, o me quiero ir al Ministerio tal, ¿no? Con un diploma que alguien que a duras penas tiene el título de 7º grado. ¿No? La profesionalización ayuda para conseguir mejores empleos. Pero en el fondo, ese 70, no es que la municipalidad busca siempre a los peores. Lo que me dice a mí que el 70% de los trabajadores municipales eran analfabetos, es que a lo mejor el 50% de la población de la ciudad son analfabetos. Y ahí tampoco nadie hace nada. Porque no es que la municipalidad se pone y pone un cartel que diga que vengan los peores. ¿No? Es que en una Nueva Esperanza, que era esa municipalidad, es una municipalidad en el norte de Santiago del Estero, en el límite con Salta, una zona 160, 180 kilómetros de la capital de la provincia, sin muchos servicios, qué sé yo, de Santiago del Estero hasta Nueva Esperanza no hay bomberos, por ejemplo, entonces si hay un incendio, tienen que ir los bomberos, recorrer, piense usted como si hay un incendio de acá a Dolores y tiene que viajar un camión de bomberos de acá a Dolores a apagar un fuego o a un accidente de auto, ¿no? Entonces son territorios muy olvidados, y bueno, como es relativamente poca gente, porque el país tiene 50 millones de habitantes, entonces que haya 3.000 analfabetos en Santiago del Estero no cambian el amperímetro, digamos, como se dice habitualmente, ¿no? El medidor de analfabetos, no lo cambia mucho. Entonces, pero sí le cambia la vida a la municipalidad, digamos, ¿no? Y a la prestación de servicios, a la vocación de los trabajadores municipales, que es otra cosa que en general no se estimula. Yo soy el primero que cree que las municipales está lleno de buena gente. Porque la gente no es que no quiere trabajar. El problema es que el sistema, cómo funcionan las reglas de funcionamiento, te llevan a eso. ¿Sí? Yo el año pasado, cuando hice la encuesta de PISAC, es un estudio que si quieren, les puse el cuadernillo la vez pasada, les puse el cuadernillo. Ese texto optativo que yo les puse en la última clase, ese proyecto PISAC es nuevo. Lo sacamos el año pasado, el de relaciones. Este año, salió como librito este año. Y es interesante que yo le preguntaba, me acuerdo de la primera entrevista que yo hice con un intendente, política de capacitación de los municipios, del municipio, no sé, no sé. Y no es un intendente tonto, es profesional, el municipio está bastante bien administrado, no sé, hay municipios, no está último, vieron que ahora hay ranking de peores intendentes, mejores intendentes,
no está dentro de los peores intendentes en la valoración de los ciudadanos, o sea, no es una municipalidad mala. Pero no tiene la menor idea. Eso significa que no es un problema para él. ¿Sí? Muy por el contrario, fuimos a la municipalidad de Vicente López, el intendente todavía era Jorge Macri, y de recursos humanos nos tiraron, yo creo que tenían todos los datos, nos tiraron todos los datos, las capacidades, no estas cuestiones de capacidades más vocacionales, que yo creo que se pueden trabajar mejor en municipios más chicos, ¿no? Pero la cantidad de datos que tenían, sistematizados en informes, en computadora, nos dieron, ¿no? Y en otros lados, pero nada, ¿eh? Pero también tengo un montón de anécdotas de esas, ¿no? De recursos humanos, ¿no? En una municipalidad, era medio en campaña. Yo hablo con el jefe de gabinete, me dice, no te voy a poder atender, no sé qué. En otros municipios me atendía el intendente sin ningún problema, ¿no? Yo hablé con Nardini, hablé con Lukács, hablé con Watson, hablé con un montón de intendentes, con Jaime Méndez, con Julio Zamora. No, te vamos a pasar para que te entrevistes a un asesor. Ya un asesor del jefe de gabinete, y una cosa es el asesor del intendente, otra cosa es el asesor del jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete, el asesor del jefe de gabinete me dice, mira, no te voy a poder atender en campaña. Y a ver, ¿cuál es la tarea fundamental de un asesor en la campaña? En una campaña de concejales. Eso es lo que me demostraba a mí en la municipalidad, uno que es más o menos avispado, es que eso es un puesto de renta política, ¿no? Porque además me puse a stalkearlo, como dicen ustedes, los jóvenes, licenciado en Ciencia Política de la UBA y ninguna otra cosa, digamos, no era. Alguien podrá entender porque yo soy asesor hace 25 años del intendente de Florencio Varela, como que me ocupo de algunas cosas, que no es la renta política, digamos, ¿no? Creo tener algún antecedente como para asesorar en cada uno de los temas que me van planteando. Entonces, ahí hay un desprecio por el tema ¿no? del capital humano que tienen las municipalidades, o de los recursos humanos, o como lo quieran llamar, ¿no? Mientras más o menos la cosa marche, y la verdad que se le podría sacar mucho más trabajo. Y eso tiene que ver también con la capacitación. Fíjense ustedes que yo hice un listado ahí de municipios que tienen políticas de capacitación. ¿Cuántos hay nombrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 municipalidades que tienen institutos de capacitación. 9 de 2.176. Así fueran 100. Me está diciendo algo del sistema, ¿no? Yo ahí pongo que, por ejemplo, creo que lo puse, que nosotros en Quilmes hemos dado cursos para INAP, ¿no? Este año me tocó ir a grabar, nos pidieron 4 clases de 40 minutos.
sobre el módulo gestión municipal. O sea, que nosotros que estamos habitualmente todos los sábados, cada 2 horas, revisando materiales. Esto no es clase, esto es revisión de las cosas que ya están dichas en la bibliografía, en los materiales escritos, etc. Estamos 120 minutos. Y me pidieron un curso para los municipios de Argentina de 4 módulos de 40 minutos. Sistema municipal, agenda, gestión e innovación. ¿Ustedes me pueden decir para qué sirve eso? Y eso lo venden como política de capacitación. No, la política de capacitación tiene que ser un instrumento permanente, de múltiples dimensiones. Primero, los que tienen primario, si voy a la educación formal, los de primaria tienen que tener secundaria. Los de secundaria tenés que ayudarlos a ver que gente grande que trate de ir al terciario, a la universidad, a un diploma, ¿no? Porque además es un buen ejemplo para la sociedad, que la gente estudie, que la gente mayor pueda ir estudiando. Después, adentro de las municipalidades hay muchas capacidades. Hay mucha gente que sabe hacer las cosas muy bien. Entonces, nosotros en Río Grande, lo diseñé yo, ganamos el Premio Nacional de las Buenas Prácticas Municipales, la pueden buscar. Teníamos un programa que diseñamos que los trabajadores municipales de mayor nivel de formación, no de nivel mayor de formación, no porque tuvieran título universitario, sino, por ejemplo, jefes administrativos, podían presentar sus propuestas de enseñanza a otros y se les pagaban horas extras. Entonces, por ejemplo, el jefe de administración de la Secretaría de la Tesorería o el tesorero podía postular a un financiamiento por fuera de su salario habitual si él enseñaba cosas a otros empleados municipales. Se les pagaba más a las personas que enseñaban y se le restaban horas de trabajo a las personas que iban a estudiar a ese curso. O sea, yo lo que buscaba era replicar conocimientos de adentro de la municipalidad a un relativamente bajo costo, porque eran horas extras. Entonces, los profesionales viejos, ¿no? En Rafaela, que también tuve responsabilidades sobre este tema, en parte, entre otras, llamamos a empleados jubilados. De hecho, la directora del programa era una empleada jubilada, que había pasado, Marta Engler se llamaba, había pasado por la municipalidad en 40 años, había pasado por todas las secretarías habidas y por haber. Entonces, la pusimos a Marta Engler, que se había jubilado, la pusimos a cargo de esa iniciativa. Y convocó a gente que se había retirado en la municipalidad, no hacía mucho tiempo, sobre todo en la parte administrativa, que es un lugar donde se falla bastante en las municipalidades, ¿no? Circuitos administrativos, rendiciones, liquidaciones, licitaciones, ahí hay muchos problemas, hay muy poca gente que sepa esos trabajos. Entonces, la idea era multiplicar gente que supiera de eso. Y a un relativamente bajo costo. Yo para eso no tengo que contratar a la universidad. Eso es un error. Para un expediente de la Municipalidad de Quilmes, una directora de administración de la municipalidad sabe mucho mejor que yo los circuitos administrativos de la Municipalidad de Quilmes. Es posible que si yo me pongo 2 días a estudiar eso, lo mejore. Pero ella, en el día a día, lo sabe mucho mejor que yo. Yo puedo trabajar sobre la simplificación, ¿no?
pero en el día a día ella lo sabe, entonces, y ella es mucho más barata por hora que yo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esas capacidades. Ahora, son excepcionales. Yo le puedo ir contando, eso se hizo en Olavarría, eso lo hicimos en Río Grande, eso lo hicimos en Rafaela, alumnos míos hicieron la política concursos, pero son cosas así muy puntuales. El sistema tiende a olvidar la existencia del empleado municipal siempre que no traigan problemas, ¿no? A los sindicatos tampoco les importa mucho. En general, hay sindicatos que sí, que son aliados, pero en general no les importa mucho. Y además habrán visto ahí que la presión sindical en el nivel municipal es muy variable de acuerdo a los municipios. Hay sindicatos que cogobiernan. Hay sindicatos que son tremendos opositores. Hay sindicatos que no existen, ¿no? O sea, la situación municipio por municipio es muy variable. Bueno, Si en los Quilmes, sindicatos... profe, perdón, en Quilmes el histórico sindicato municipal que está con el Ronco Méndez siempre está, ahora es asesor, por ejemplo, del municipio de Quilmes. Sí, claro. Bueno, en Varela históricamente el secretario general del sindicato, el anterior y son concejales. Son parte de la gestión. En su momento Jorge de Rosa, hoy Darío Daquino. Todos son amigos míos, pero me refiero que el sindicato es copartícipe de la gestión. Con un modelo de sindicato municipal único. Porque hay lugares, por ejemplo, en Quilmes sí tienen un sindicato histórico, pero vos lo decís, pero también tienen grupos de ATE. La de Arte de otro municipio, de otro también que es más chiquito, que también está acá, no me acuerdo el nombre. Creo Claro, que que hay tres. es más combativo, seguramente. Sí. Mm. Ahí no, en Río Grande yo tenía 7 municipios, 7 sindicatos, porque locamente habían aceptado la idea de sindicato como es aerolíneas, sindicatos por rama de actividad. Entonces los camioneros representaban a los camioneros, los músicos representaban a los músicos, los administrativos con un sindicato propio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en aerolíneas? Los pilotos de aerolíneas son uno, los valijeros son otro, los mecánicos son otro, ¿no? Y eso te dificulta mucho la negociación muchas veces. Y la dispersión salarial, porque el camionero te quiere cobrar, claro, él tiene un básico para la provincia, tiene un básico de convenio, que a lo mejor no tiene nada que ver con ¿qué fue el problema en Quilmes con el Barba Gutiérrez, con el tema de la estatización del servicio, que los camioneros ganaban mucho más de lo que ganaba cualquier empleado municipal, ¿no? En cambio, cuando todo el mundo está dentro del sindicato único de trabajadores municipales, se hace más fácil. Pues manejás un solo escalafón laboral y un solo escalafón salarial, ¿no? Y en algunas provincias piensen que no existe. O sea, que las condiciones de contratación, antes preguntaba Eliana, ¿trabajadores que les pagan por día? Sí. De estajeros. Hay una modalidad de contratación del siglo XIX que en algunos lugares se usa. Se usa el trabajo a destajo. Yo te digo, es parecido al contrato de locación de obra. Andá y podame las plantas de los árboles de toda la calle Ortiguera al 300. Y te pago por eso. Y eso te lleva 2 días, ¿no? Entonces, siempre, y usted dice, y los derechos laborales, y no existen, esas provincias no existen. ¿Sí? Todo es mucho más informal, ¿no? No hay, en esos lugares muchas veces no hay ni voluntad del intendente, la vocación la voluntad del gobernador, ¿no?
una anécdota me viene a la cabeza para que vean ustedes cómo se resuelven las cosas. Estaba en una municipalidad en Formosa y me dice el intendente, yo tengo resuelto el problema de la basura. Arreglé con 2 carreros. O sea, 2 personas que tienen carro. Levantan todo, yo les di un predio y ahí ellos se llevan todo, se eligen lo que necesitan y con eso él había resuelto el problema de la basura. Gestión privada. Tenía su cobelia con 2 carreros. Para que ustedes se imaginen a veces lo que es la cultura de la gestión municipal muchas veces. ¿No? Ese municipio se llama Laguna Nainec. Es un municipio relativamente chico, ¿no? ¿Eh? Es un municipio relativamente chico, porque con Sí, 2 carreros. claro, no llegaba ni a 2000 habitantes, digamos, ¿no? Ah, ¿No? Pero ¿es eso o cada uno quema la basura en el fondo de la casa, digamos? O sea, ¿no? Es muy relativo, digamos. ¿Qué es la municipalidad? Y la municipalidad era una casa, él tenía un escritorio, una computadora más vieja, apagada, por supuesto, y una foto del gobernador. Y eso era la municipalidad. ¿Sí? No es más que eso. No puede pensar que es la municipalidad de Quilmes, sus edificios, su descentralización administrativa. Todo eso no existe. Eso es la gran ciudad, digamos, ¿no? Bueno, en esta semana tenían eso. Bueno, y después tienen el tema, no sé por qué está pintado de amarillo, que les mandé una versión que tiene algo en amarillo. Que son las distintas tecnologías. perdón, profe, yo pensé que había que leerlo con más énfasis, por eso me extrañó el color amarillo. Pensé que, No, no me sé, como que estaba marcado. quedó. Yo cuando pinto de amarillo es cuando estoy armando la clase o corrigiéndola y, por ejemplo, termino de hacerlo el viernes y digo, el sábado sigo. Y entonces lo pinto de amarillo para decir, hasta acá llegué y después sigo escribiendo. Así que es un error mío. Ahora lo corrijo y se los pongo bien. No, no. Es mi símbolo de hasta dónde llegué. Cuando estoy, pues yo cada clase las tengo y las voy modificando, les voy incorporando cosas. Yo también hago lo mismo para el trabajo, cuando tengo que hasta donde llegué lo marco con Claro, rojo. con un color. Las generaciones informáticas, ¿no? O de tecnologías de la información. Y un problema, que mientras unos están en el estadio 4 y queriendo entrar en el 5, otros están en el 1. ¿No? Sí, bueno, ya un poco el del correo electrónico lo tienen todos, porque el Estado ya ha volcado toda la información por correo electrónico. Celulares tienen todos, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de sistemas, de intranet o de sistemas administrativos, ya ahí en las municipalidades más pequeñas empiezan los problemas, ¿no? Yo no hace tantos años, pero para que ustedes vean cómo han cambiado las cosas, yo hace 15 años encontré municipios con recaudadores que iban a comisión, que eran empleados municipales, que les pagaban un básico, le tocaban la puerta a Nicolás y le decían, buenas, soy de la municipalidad, vengo a cobrar la tasa. ¿Cuánto es? 50 pesos. La gente pagaba 50 pesos, de esos 50 pesos, 40 pasaban a la municipalidad y 10 se quedaba al recaudador. Le pagaban 200 pesos, supongamos, y las comisiones de lo que él recaudaba.
Esa es la figura medieval del recaudador, ¿no? Así fue los sistemas municipales desde la Edad Media. O así funcionaban en Roma también, ¿no? Que había personas que iban a recaudar, el Estado iban a recaudar personas y se quedaban con una parte. Municipios que lo que tenían era una ficha, que era una tarjetita, los más grandes se acordarán, unas tarjetitas así blancas con una rayita, ¿no? Se ponía Miguel, familia Rodríguez, calle tal. Se ponía con una virome, se ponía año tanto, mes tanto, pagó tanto. Y eso iba a un fichero. Y ese era el sistema de control de cuentas, de recaudación del municipio. Eso yo lo vi hace unos 10 años. Entonces, estos municipios, la verdad que red, intranet, sistema, la verdad, no. Yo soy de la etapa de la etapa 1, ¿no? La PC la tenía el intendente. La PC la tenía la secretaria del intendente, pero que lo usaba como un procesador, como una máquina de escribir con una impresora. O sea, lo mismo que hacían con la máquina de escribir y una impresora. Pero no se usaba, ¿no? La capacidad que tiene la informática, ¿no? Bueno, esto obviamente ha ido cambiando, pero porque ha ido cambiando también en la vida cotidiana de nosotros, ¿no? Yo cuando hice mi trabajo final de la universidad, yo no tenía computadora, pero no impresora, así que me lo imprimían. Pero los trabajos de cuando yo iba al grado no los hacía en computadora, los hacía en máquina de escribir, que me la había comprado al final de la escuela secundaria, una máquina de escribir portátil, esas mecánicas, tac, 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 ¿no? Bueno, los municipios tecnológicamente fueron avanzando, pero lo que hay que entender es que estas 5 etapas que aparecen en no es un ordenamiento mío, yo los ordenaba antes en clases de otros años, los ordenaba de otra forma, pero estas 5 etapas están ahora más normatizadas en los expertos y por eso lo incorporé de esa forma. Hay municipios del estadio 1 y hay municipios que quieren entrar en el estadio 5 y que hablan de que están incorporando la inteligencia artificial para algunos procesos. O sea, al mismo tiempo conviven distintos estadios en los municipios. Profe, perdón, usted dijo 5 estadios en las cosas, ponen 4. ¿Faltó alguno o son 4? Perdón que lo pregunté. ¿Será que me estoy confundiendo yo? Porque hay Nacho Criado habla de 5 y a lo mejor me quedé con eso, porque traté de hacer una síntesis entre los trabajos nuevos de Grandinetti y los trabajos de Criado. Tenés razón, 4. Les puse 4. Porque yo también tuve que distribuir de una forma distinta. En la clase 12, ahí tienen centro de cómputos y PC lo tienen juntos. Para mí, si vos vas a mirar las clases de años anteriores, yo los dividía esos. ¿Por qué? Porque el centro de cómputos, en general, era un sistema que manejaba solamente la parte tributaria y lo mantenía una empresa privada, porque obviamente dentro de la municipalidad no había nadie en condiciones de conocer esas cuestiones. Mientras que la PC era mucho más accesible y entonces empiezan a aparecer los equipos de informática de las municipalidades trabajando sobre PC. De hecho, tanto es la diferencia tecnológica que cuando asume el intendente de Almirante Brown, Giustosi, en el 2007. Giustosi es egresado de nuestra universidad.
viene a Quilmes a pedir asistencia y bueno, voy yo, y el primer punto que tenía que ver era el problema del centro de cómputos, que tenían un sistema informático del cual ya no quedaban personas que supieran programarlo. Un sistema de los años 70 que se llamaba, un lenguaje de programación que se llamaba COBOL. Y no tenían quien les mantuviera los servicios. Pero a su vez la municipalidad no se animaba a perder todo lo que había juntado en 20 años de trabajar con ese sistema, o 25 años de trabajar con ese sistema informático, porque estaba nada más que el problema del control de la recaudación. O sea, perdían los datos y perdían los datos de 25 años para atrás. O sea que había que hacer una transición de sistemas, ¿no? Bueno, ese tema después lo tomó la gente de informática de Quilmes, y bueno, fue los años que yo me fui a vivir a Chile, en 2008. Pero me refiero que ahí tenés un tema de estos típicos, ¿no? De esa primera etapa, que obviamente las municipalidades más pequeñas nunca lo atravesaron. Tengo una anécdota muy graciosa que me contó una vez un intendente correntino, que en el año 93, vienen a verlo a un intendente del conurbano, el ex intendente de Lanús, ya fallecido, Manuel Quindimil, y en el despacho Quindimil, que era una persona muy negada con las cosas tecnológicas, yo lo descubrí muchos años después, trabajando con él, tenía un fax. ¿Saben lo que es un fax? Yo a veces me pregunto si saben las palabras de las cosas que yo pongo. ¿Saben lo que era un fax? Sí, sí, sí. Bueno, tenía un fax en la oficina. Y el correntino veía que había un aparato que escupía papeles. Y entonces le pregunta a Manuel Quindimil qué era eso. Y entonces Manuel Quindimil le dice que era un aparato que sacaba, que de algún lado mandaban papeles y se los mandaban al escritorio, por eso, ¿no? Y el correntino se queda mirando como si fuera, ¿no? Algo estratosférico, algo del espacio. Y Manolo Quindimil, estaban por empezar esos intendentes correntinos, ¿no? Y a uno le dice, saca el fax, así lo desengancha de la pared y le dice, toma, llévatelo a tu pueblo. Y le regaló su fax, ¿no? Para ustedes son muchos años, estamos hablando de 30 años, pero lo que ha sido el cambio tecnológico de la sociedad, ¿no? Desde ese momento para acá. Mientras veo mi fax, que lo tengo ahí yo, como objeto de museo, tengo ahí a 2 metros míos, tengo el fax que me regalaron en el año 94. Yo trabajaba en una municipalidad. No lo usa más el fax, ¿no? No lo uso más, está ahí, está impecable, pero no, nadie me manda fax. Lo tengo conectado como al teléfono, pero tenía contestador automático y todo. Yo trabajaba en una municipalidad, pero vivía en Buenos Aires, iba y venía. Entonces había que pasar, no había correo electrónico. Entonces, instrucciones, papeles, cosas. Entonces, ¿qué era? El fax. Y el fax además fue el primer instrumento en tener validez legal. Cosa que el correo electrónico por muchos años no tuvo. Entonces yo podía mandar un correo electrónico, pero no tenía validez legal, mientras que el fax sí. Antes que el fax existía algo que se llamaba el radiograma policial, que era que así se mandaban las comunicaciones a los municipios. Iba alguien de la provincia, se lo dejaba en el Departamento Central de Policía,
de la provincia y un policía por radio iba dictando a la comisaría del pueblo. Dictaba el comunicado y la comisaría lo llevaba a la municipalidad. Y eso era comunicación oficial. Estoy hablando de eso hace 30 años. Cuando yo voy a Santiago del Estero, creo que en el 2006, voy a una municipalidad que se llama Monte Quemado, estaban cortadas las comunicaciones por temporada de lluvia, que tuve que entrar por el Chaco, y mandaron un radiograma policial que iba yo. No había correo electrónico y se habían cortado el teléfono. Y como era oficial la misión, por radiograma policial. Y después, una vez por cada tanto, llegaban unas camionetas, que no me acuerdo cómo se llamaban, las de la policía, las camionetas tenían un nombre en la provincia de Buenos Aires. Llegaba una camioneta con todos los paquetes de documentación de los distintos ministerios, como si fuera un correo interno de la provincia. Entonces, de los ministerios se mandaba el correo, se mandaba un correo interno de la provincia. Llegaba la camioneta y llegaba con todos los paquetes. Una carta del ministerio con instrucciones, paquete, documentación, de cada ministerio, y llegaba una vez por semana a los municipios. Eso en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes piensan que yo soy de la época de los dinosaurios? Así soy. Eso es como los salarios. Se pagaban en muchos pueblos, hoy impensado. Aunque hay cosas que... Pero en muchos pueblos venía un auto común del Ministerio de Finanzas de la provincia y iba y repartía. Y decía, bueno, hay que pagar los salarios. Le vamos a pagar a Nicolás, sacaban plata y le pagaban. Como no había banco, no había cajero, no había nada. Entonces venía la plata en efectivo a los municipios cuando había que pagar. Pero no lo hacían ni con camión de caudales, no. En un auto común. Una camioneta común. ¿No? Bueno, se ha cambiado mucho. Claro, después, no hace muchos años, en el interior uno de los días de la municipalidad, cuando se cobra, en los pueblos chicos, hay un día que no se trabaja, porque es el día que se le deja a la gente que vaya al cajero del pueblo más cercano a buscar su salario. Porque no hay bancos en todos los municipios del país. Entonces se los deja que vayan al pueblo más cercano, entonces se trabaja un día menos, que es el día de pago. ¿No? Nosotros vivimos en otra estratosfera, digamos, acá, ¿no? La cuenta DNI, el banco, la aplicación, ¿no? Bueno, es otra dimensión tecnológica, ¿no? Bueno, el municipio de Quilmes, en la época de Martín Molina, informatizó casi todo y puso la gestión documental electrónica. O sea que ahora las notas que antes eran en papel se mandan todo por el GEDO, si se llama. Sí, claro. O sea, como que ya no está más. Hay muy pocos que usan papel, o muy pocas secretarías que te lo piden. Bueno, eso ya estaríamos en la etapa 3, digamos, ¿no? No sé cuánto, eso depende mucho de cada municipalidad, ¿no? Y de cuánto se avanza. Y algunos expedientes también se inician por este sistema. Sí, sí. Por ejemplo, la universidad nuestra está a mitad de camino. En pandemia, porque nos agarró la pandemia en el medio. Pero hay cosas que se siguen. Por ejemplo, las notas de profesores a directores de departamento, y eso siguen siendo en papel todavía.
o se pueden mandar escaneadas, digamos, pero no hay un sistema único todavía. Bueno, nos vemos, Dios mediante, el sábado que viene. Profe, tengo una preguntita de tema de parcial y de integrador. Dime. El parcial, ahora que viene el 5, si no me equivoco, la El fecha. 3. El 3, bueno. ¿A partir de qué semana? Porque ahí me entró la duda. El parcial, unidades 3, 4, 5, 6 y 7. Mm, En el parcial, o sea, servicios públicos, urbanismo, articulación, modernización y asociativismo intermunicipal. sí, ¿No? sí. La comprobación de lectura, poco. Porque es esta clase, o esta semana que pasó y la semana que viene. La O sea, comprobación. ¿No? sería, perdón, profe, ahí estoy. La comprobación sería a partir de la semana 11, si no me Correcto. equivoco, ¿no? Los textos de la clase de la semana 11. 11 y 12. Y 13. Y 13. 11, 12 y 13, bien. No la 14. La 14 No. que puse en el correo que puse ayer. La 14 entra para los que eventualmente vayan a integrador final. Que Sí. sería la Y el unidad de integrador. integral. ¿Por qué? Y el Porque yo les doy siempre, habrán visto, una semana para que estudien para el parcial. Sí, sí. Entonces la 14, que la voy a poner la semana que viene, el fin de semana que viene, esa no va para el parcial, la dejo para el integrador. La 14 ya está puesta, ¿eh? La puse por si alguien la quiere ir leyendo y adelantando, porque hay gente que ya sabe que va al integrador. Sí, eso es lo que quería decir. Yo voy al integrador, por ejemplo. Van al integrador los que, por ejemplo, los que no se presentaron a un parcial. Recuerden que el recuperatorio, el que no se presentó parcial tiene recuperatorio del parcial, del 1 o del 2, si no se presenta. Las comprobaciones de lectura no tienen recuperatorio. Si no se presentó alguien, tiene 0 y el promedio se divide por 3 y no por 2. O sea, alguien que sacó en las dos comprobaciones, en la 1 y en la 3, por ejemplo, saca 10, 10, y faltó al segundo, se divide 20 dividido 3. Perfecto. O sea que en el integrador solamente son las clases, no las comprobaciones, no los textos de comprobaciones de lectura. Correcto. Porque pregunto por tema. Perfecto. No por autor. Gracias, sí. Vamos a hablar de recursos humanos municipales. Y vos ahí usás el autor que quiera. El autor que quiera, la bibliografía que quiera, los conceptos de clase, más los otros que conozcas, etc. Claro, o sea, por ejemplo, usted pregunta sobre servicios públicos. Y yo me guío por los autores. Pregunto exactamente. Y vos organizás tu intervención como quieras. Claro, con la clase o con autores. Como la bibliografía, más tipo clase, y bueno, vamos hablando del tema, no de ningún autor en particular. Perfecto, listo. Listo, profe. Bueno, jóvenes, nos vemos, Dios mediante, el sábado próximo a las 9:30. Gracias, profe, buen fin de semana. Buena semana y buen descanso en este feriado. Gracias, profe. Adiós.